Claro que va a llegar a rango meta porque la gente no va a tener dinero. Y cuando no hay dinero no hay inflación. ¿De acuerdo? Cuando tienes una cantidad impresionante como la que se percibe que puede ser de pobres, Sí. el problema ya no es inflación, el problema es hambre. El problema es esto, pobreza extrema. Y ese es el gran riesgo al que nos está llevando la política de este gobierno, ¿no? O sea, Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Bienvenido, Guido, ¿cómo estás? Buen martes. buen martes, Manuel, para todos. Un abrazo. Vamos a conversar, Cuéntame. Guido, te vamos a escuchar, por supuesto, con este tema bien concreto. Más de 11 millones, tengo que decir así, no hay una Exitosa. cifra exacta, pero más de 11 millones de peruanos están en riesgo de caer en pobreza este año, que recién está al quinto mes, año 2022. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tienes sobre el tema, Guido? Bueno, esto corrige en parte la información que salió hace unos días. ¿Recuerdas que se hablaba de 2 millones y dijimos imposible de ninguna manera? Acá lo que tenemos es una información muy importante, realmente ameritaría mucho más tiempo. Mira, en primer lugar, este trabajo de investigación del INEI nos dice algo claramente. En primer lugar, que hay 8.5 millones de peruanos en pobreza, que eso ya no es poco. Y lo segundo que nos dicen es lo que tú acabas de decir, que hay más de 11.4 millones de peruanos en riesgo de también caer en pobreza este año. Y ese es el riesgo más grande, porque si a 8,5 le sumas los 11.4 de riesgo, ya estamos casi en 20, o sea, estamos en 2/3 de la población de nuestro país. Esa parte es tremendamente preocupante. Y hay un punto adicional que dice el INEI, que es que el rebote, ¿te acuerdas del 221? Que tanto Sí. el ministro de Economía anterior se jactaba de una gran gestión porque la economía había crecido casi 13% y demás. Bueno, pero si bien ese rebote se produjo, la reducción de pobreza que ese rebote produjo ha sido mínima. Y entonces, ¿por qué? Porque todas las medidas que se tomaron durante el periodo del COVID fueron medidas que favorecieron a los que más tenían y perjudicaron a los que menos tenían. Y entonces el efecto pobreza de las medidas del COVID ha sido tremenda. Y no ha habido un plan para reactivar la economía y promover empleo. Yo he escuchado también al ministro de Economía que dice que en el primer trimestre del próximo año la inflación llega a rango meta. Claro que va a llegar a rango meta porque la gente no va a tener dinero. Y cuando no hay dinero no hay inflación. ¿De acuerdo? Cuando tienes una cantidad impresionante como la que se percibe que puede ser de pobres, el problema ya no es inflación, el problema es hambre. El problema es esto, pobreza extrema. Y ese es el gran riesgo al que nos está llevando la política de este gobierno, ¿no? O sea, yo creo que el INEI está dando el arma más contundente para decirle a este gobierno que tiene que o enmendar o irse, porque generar 11 millones más de peruanos en pobreza sería realmente una catástrofe. Y así es como hay que verlo. Preocupémonos de eso, por favor. O sea, tenemos ya 8,5 millones de pobres, vamos a tener 11.4 millones más. Wow. Es decir, ¿qué va a pasar con nuestros niños? Es decir, esto es recontra preocupante. Tenemos que reactivar nuestra economía, tenemos que generar empleo bueno, de calidad, con buenas remuneraciones, pero para hacer eso, y lo que hemos dicho siempre, Manuel, inversión, pública y privada, las dos, Claro. de la mano. Sin duda. Sin Eso duda. es necesarísimo. Porque lo otro Esto es que, realmente, y lo otro que debería preocuparte es que la mayor parte de la vulnerabilidad, no sé si estás enterado, es en la selva, sí, claro. Sí, donde sí, más siempre, daño se va a hacer en siempre, términos de mayor pobreza, siempre. es en la selva. de Siempre, nuestro porque país. además, y en la parte de selva de Loreto es donde la inversión privada es normalmente la más baja de todo el Perú y la inversión pública menos aún porque el Estado casi no llega, ¿no?
Entonces, lógicamente, si no tienes esas dos Exitosa. piernas, va a ser siempre la región más golpeada. Pero eso que pasa en Loreto también pasa en general en otras regiones que forman parte de la Amazonía, de la abandonada Amazonía Claro. en el Perú. Es Claro, cierto. claro. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Guido.